¿Cómo están? Bueno, a partir de algunas lecturas realizadas de Byung-Chul Han, me parece que podemos dedicarle unos minutos a la reflexión sobre los contenidos de la enseñanza desde una perspectiva cultural. Sabemos que los contenidos de la enseñanza vienen acompañando al campo de la didáctica desde sus orígenes, diría la querida Edith Lidwin, conforman la agenda clásica de la didáctica y muchos autores de la década del siglo XX y sobre todo desde mediados del siglo XX, en las décadas, ¿no es cierto?, últimas, está muy trabajada la cuestión de los contenidos desde distintas perspectivas. Podríamos señalar, por ejemplo, Irene Mero Carvalho, en los años 70, se refiere a cómo los contenidos de la enseñanza acompañan a la preocupación del docente acerca de la situación inicial de nuestros alumnos, de lo que saben y de lo que falta aprender. A partir de lo que es estudiar, preparar las materias que nosotros vamos asumiendo para la enseñanza, estas distintas disciplinas, ver las fuentes bibliográficas, las distintas miradas, las distintas teorías y también considerar el lugar que tienen los contenidos en la organización curricular, es decir, en el plan de estudios en el cual nosotros estamos trabajando. Esta preocupación entonces de la didáctica es permanente, digamos, y que fue teniendo distintos abordajes. Con respecto a las dimensiones de estudios de los contenidos, una de las más utilizadas son los tipos de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, utilizados en distintas propuestas curriculares de los países. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en la década del 90, las reformas educativas en el marco de la Ley Federal de la Educación, trabajamos esta concepción de los contenidos conceptuales como conceptos, generalizaciones, teorías de los procedimientos, las competencias, las capacidades, las técnicas, las cuestiones instrumentales y también las cuestiones actitudinales que hacen a las normas, a los comportamientos, a las manifestaciones, a los valores de los estudiantes o por lo menos de los saberes deseados a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el sistema. También hablamos de la materialidad didáctica de los contenidos, considerando la selección, la organización, la secuenciación que le interesa hacer a los docentes con relación a qué enseñar en cada una de las asignaturas. Con respecto al procedimiento didáctico, bueno, también podemos hablar de contenidos más generales, de contenidos que tienen más nivel de concreción, de especificidad, de contenidos que van a funcionar como nexos entre estos niveles de generalidad y también de aplicabilidad que tengan estos saberes. Evidentemente, la cuestión de los contenidos supone también distintas perspectivas para su selección. Entonces, estas perspectivas tienen que ver con la significatividad de los contenidos con relación al plan, con relación a los saberes previos de los alumnos y cómo pueden ser conectados desde el punto de vista del proceso de aprendizaje. Con respecto a la transferencia, si son transferibles, aplicables a nuevas situaciones de aprendizaje. ¿Cuál es el nivel de significatividad y de representatividad que tienen desde el punto de vista académico, también desde el punto de vista cultural? Y precisamente para referirnos a la mirada culturalista de los contenidos, los movimientos estudiantiles, los movimientos de mediados del siglo XX, que han dado precisamente espacio al marco de las pedagogías críticas
y de las pedagogías reflexivas que cualifican los procesos, que los analizan, que lo tienen en cuenta desde el punto de vista del contexto, estos procesos pedagógicos y didácticos. Y entonces en este marco también los libros de educación, los autores discuten, cuestionan, ponen en debate situaciones de la época. Tenemos, por ejemplo, representantes como son Althusser, Bourdieu, Passeron, Apple, están mirando la cuestión de la selección de los contenidos al servicio, por ejemplo, de intencionalidades político-económicas, y esta relación entre la economía y lo que se enseña o se aprende, sumado a esta perspectiva culturalista y antropológica a la que se refiere Gimeno Sacristán, evidentemente van abriendo el panorama de la cuestión de los contenidos y trascendiendo esta primera lectura epistémica y disciplinaria que parecía la única a la que nos podíamos referir los docentes. Bueno, en los años 70 aparece también las dimensiones de la interdisciplina y también las dimensiones de la transdisciplina, que vienen a constituir otra mirada de la cuestión de qué enseñar, es decir, cómo se cruzan, cómo se conectan las distintas disciplinas, dando precisamente lugar a ciertos formatos didácticos, como son, por ejemplo, la didáctica de los proyectos, que son fundamentalmente interdisciplinarios, y también considerando esos espacios transdisciplinarios donde llegan o que son espacios comunes posibles de ser abordados por distintas disciplinas. Evidentemente esto ha dado también mucho lugar a los debates curriculares sobre los contenidos de la enseñanza. Alicia de Alba, uno de los representantes más significativos de los debates en México y para América Latina sobre los contenidos, precisamente abren la puerta a esta mirada antropológica y culturalista acerca de cómo entender el currículum y cómo entender la selección de los saberes a enseñar. Dentro también de este marco y de estos lineamientos, nosotros podemos decir que en el ámbito institucional surgen, sobre todo en los años 80 y de los 80 en adelante, surgen las miradas de los contenidos consensuados, de aquellos que vamos a compartir con el equipo docente a través de los procesos de departamentalización, de los trabajos ariales, a través de las construcciones que la propia institución va a realizar. Esto es el PCI, el Proyecto Curricular Institucional, o el Proyecto Educativo Institucional, el PEI. La escuela de Harvard aporta, Perkins, Brunner, hacen unos aportes muy interesantes acerca de la mirada también de los contenidos, la importancia de los contenidos que van a generar generadores de nuevos saberes, y cómo hay que apuntar a la comprensividad, a la accesibilidad de los contenidos, en qué medida, para que se puedan enriquecer y resultar más creativas las perspectivas a partir de estos contenidos que pueden realizar los equipos interdisciplinarios y también, por supuesto, nuestros alumnos, es necesario hacer una buena selección y apuntar hacia la comprensión de estos saberes para que sean ricos en las construcciones. Bueno, además de estos aportes, ¿no es cierto?, de la escuela de Harvard, nosotros sabemos que estamos inmersos en una situación de gran acceso a la información,
por lo tanto, de reconocimiento, de actualizaciones que son muy importantes desde el punto de vista del abordaje de los contenidos. El propio Bourdieu nos habla de cómo es necesario suprimir algunos para poder incorporar otros y sobre todo apuntar a una selección de contenido seria que nos permita dar espacios a las actualizaciones, pero también dar espacios a el enriquecimiento de actividades reflexivas más que enciclopédicas de la tradición, ¿no es cierto?, europeísta. Bueno, precisamente dentro de estas miradas que ya hemos nombrado en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de Brasil, Tadeu da Silva, los aportes que realiza, ¿no es cierto?, con respecto a la incorporación de contenidos que movilicen, que den espacios a las minorías, las miradas del culturalismo, del feminismo, que tengan participación y presencia en las instituciones educativas. También en este sentido, entonces, la cuestión de las redes, las dimensiones de una sociedad entendida como conexión más que como esencia, como plantea, ¿no es cierto?, en este texto de hiperculturalidad Chulhan. Lo que nos dice entonces este autor es que las instituciones, cuestión que podríamos asociar con los enfoques psicosociológicos franceses, las instituciones tienen que crecer en la diversidad. Y en este crecimiento de la diversidad aparecen precisamente inquietudes, riquezas, justaposiciones, donde las procedencias culturales no tienen ni espacio ni tiempo. Y estos acercamientos generan otras formas de enseñar y aprender, donde lo singular, lo que, digamos, trasciende al acto mismo de enseñar y aprender, no se queda en las herencias, en las tradiciones de las personas, las instituciones, sino que precisamente permiten otras formas de abordajes, donde no importa el punto de partida significativamente o el punto de llegada, poniendo acá en debate la cuestión de las finalidades y de los objetivos de la enseñanza, a los que nosotros venimos trabajando en la tradición occidental desde hace mucho, sino que en estas singularidades, en esta mirada de la diversidad, de la heterogeneidad de contenidos, importa la exploración, importa la curiosidad, importa el recorrido sobre la previsión de la finalidad. En este sentido, entonces, aparecen también formas de investigación educativa generadas a partir de las redes, de las conexiones, primero entre los países, por ejemplo, ya en los años 90, España, México, Colombia, han previsto estas conexiones entre los países, estas redes para poder generar investigaciones entre los países, entre las jurisdicciones, para poder generar investigaciones, intercambios, enriquecimientos, nuevas miradas acerca de este famoso cuestionamiento de qué enseñar. Como plantea, ¿no es cierto?, Harvard, ¿qué vale la pena enseñar? Precisamente dentro de esta concepción es muy importante plantear la dinámica interna de las instituciones, que son fundamentalmente crecimiento, que son lo instituyente. Lo que podemos cambiar, pero no con intencionalidad de logro, sino en el propio recorrido, en el propio devenir.
Así que este enfoque, que supone también un estudio y un intercambio, un debate, una reflexión sobre los contenidos entre las instituciones, entre las jurisdicciones, Argentina en el siglo XXI precisamente ha integrado o ha conformado una red sobre la reflexión, con un tipo de investigación participativa sobre la reflexión curricular. Y entonces se intercambian entre instituciones. La provincia de Buenos Aires cuenta con esta red y el instituto, donde trabajo desde hace muchos años, que es el Instituto número 97 de Formación Docente, precisamente integra esta red para poder intercambiar abordajes de aula, experiencias, por ejemplo, sin prescripciones curriculares, experiencias de construcción de contenidos y de saberes a partir de las interacciones y los modos de enseñar y aprender situacionales. Y entonces estos intercambios entre jurisdicciones, instituciones, provincias, permanentemente nos van a ir permitiendo un enriquecimiento y otra mirada de entender la cultura del enseñar y de aprender. Hay que seguir trabajando sobre esto porque las épocas, ¿no es cierto?, en las que estamos hoy inmersos, requieren ductilidad, apertura, pero sobre todo debate, reflexión para poder hacer crecer a nuestras instituciones. Nos vemos pronto.